Hola, te doy la bienvenida a los tutoriales de Tinkercad. En esta ocasión vamos a estar haciendo un repaso de varios componentes electrónicos que hemos estado viendo a lo largo de los tutoriales y vamos a estar haciendo una breve reseña de algunos que no hemos llegado a ver. Antes de continuar al simulador, quiero recordarte que si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia, no dudes de dejarlo en los comentarios. Y bueno, dicho esto, comencemos. Y ya estamos en el simulador, vamos a estar revisando algunos componentes electrónicos. Así que por ejemplo tenemos un LED que tiene un ánodo y cátodo. Cuando polarizamos con el ánodo más positivo que el cátodo, el LED emite luz. Por supuesto, la luminosidad que emite depende de la corriente, aunque demasiada corriente puede hacer que se destruya. Para eso usamos resistencias para limitar la corriente que circula por ellos. También tenemos pulsadores y, muy similares, los interruptores. Los pulsadores y los interruptores se utilizan para cerrar circuitos de corriente. La diferencia es que el pulsador debo mantenerlo apretado, mientras que en el interruptor debo deslizar y ya queda en el estado cerrado o abierto. También los utilizamos como entrada para los Arduino en conjunción con resistencia, siendo dos opciones, tanto pull up como pull down. Vamos a los potenciómetros. Los potenciómetros son resistencias variables y la resistencia depende de la posición del dial. Recordemos que desde el punto medio hacia un extremo era una resistencia y complementaria teníamos desde el punto medio hacia el otro lado. También vemos que en el simulador hay condensadores y también tenemos este otro tipo de condensadores llamados electrolíticos, que a diferencia, esto no importa de qué lado conecte la parte positiva y negativa, en cambio en estos sí es importante. Los condensadores tienen varias funciones, entre ellas filtrado de señales y también en circuitos oscilatorios podemos controlar los tiempos. Volvemos a los básicos. Tenemos fuentes de alimentación, algunos circuitos programables. Estuvimos trabajando con los motores de corriente continua, tanto estos como estos. La única diferencia entre estos más grandes es que ya tienen incluida un reductor de fuerza, entonces el eje gira más lento pero tiene más fuerza. También utilizamos los servomotores que nos permitían regular el ángulo en el que queríamos que girara el eje, aunque no tenían giro completo. Utilizamos también transistores para amplificar la corriente de salida del Arduino y conectar elementos que de otra manera no funcionarían o podrían también destruir el Arduino. Para eso también utilizábamos resistencia y estuvimos una resistencia conectada en base y conectábamos cualquier cosa entre la alimentación y el colector. Y introduciendo una señal a través de esta resistencia, nosotros activábamos el transistor. Tenemos LED RGB, que son LEDs de 3 colores, rojo, azul y verde, y que tienen un cátodo común al cual conectamos la resistencia para que no se queme, y combinando rojo, azul y verde podemos mostrar otros colores. Tenemos la fotorresistencia,
el LDR, cuya característica resistiva disminuía a medida que aumentaba la luz que incidía sobre ellos. Tenemos sensores de humedad. Los sensores de humedad van estos como mini jabalinas, van clavadas en el suelo o donde queramos medir la humedad, y tienen una característica de tensión que dependen de la humedad, así que podemos fácilmente introducirlo a un Arduino para poder analizar la humedad en lo que queramos, en lo que nos interese medir. Estuvimos también viendo los sensores de ultrasonido para medir distancias, en los cuales medíamos la distancia por el método de tiempo de vuelo o tiempo de transición, en los que se emitía un pulso ultrasónico y luego de un tiempo, al recibirse, se calculaba la distancia conociendo la velocidad del sonido y el tiempo transcurrido en que el pulso iba, rebotaba y volvía. También existen sensores PIR. Los sensores PIR son sensores de proximidad. Usan tienen una construcción especial en la que con luz infrarroja pueden detectar la proximidad a bastante rango de algún objeto. Vamos a elegir de los componentes, vamos a ver todos, y también vimos el sensor infrarrojo, que nos era útil para obtener información desde un control remoto y tomar decisiones con mandos desde un control remoto. El sensor de temperatura, que nos daba una salida de tensión. Cuando esto está alimentado nos da una salida de tensión que varía desde 100 mV hasta 1,75 V dependiendo de la temperatura, midiendo desde menos 40 grados centígrados hasta 125 grados centígrados. El simulador nos provee también de matrices, teclados de matriz. No, aparte de los LED comunes, los LED RGB, también nos da tiras de LEDs, los cuales podemos elegir de qué manera utilizarlos. Tenemos el buzzer piezoeléctrico, que nos permitía darle sonidos a nuestros proyectos. También hay una serie de displays. Este, por ejemplo, es un display 7 segmentos, en los que cada uno de estos segmentos alargados es un LED, y activando cada uno de estos podemos formar con ellos una serie de símbolos. También tenemos LCD de distintas características, los cuales por lo general utilizamos con Arduino, y hay librerías específicas para usarlos. El simulador nos da varias fuentes de energía. Nos muestra también alguna cantidad de elementos programables como Arduino, Microbit
También nos da una gran variedad de de instrumentos de medición. Bueno, también esto es un generador de señales. Nosotros podemos generar señales cuadradas, senoidales y triangulares para probar nuestros circuitos. Y por ejemplo también tenemos osciloscopios para ver las formas de señales en el tiempo. Hay una cantidad de circuitos integrados, por ejemplo 555, que son muy conocidos, amplificadores operacionales. Nos da más transistores, no solamente el NPN que hemos estado viendo, sino también tenemos PNP y con otras tecnologías que no son de los bipolares. Tenemos dos variedades de relé, los cuales nos permitían intercambiar entre la conexión de un circuito, habilitarlo o deshabilitarlo, haciendo circular corriente por una bobina. También hay una cantidad de combinaciones de puertas lógicas. Además, el simulador tiene starters. Los starters son circuitos que ya están prearmados y que sirven de ejemplo. Por ejemplo, acá está este sensor PIR armado. Entonces, si detecta presencia, se enciende el LED. Y algo muy interesante son los starters de Arduino, que ya vienen con circuitos ya armados y con ejemplos ya hechos. Entonces, por ejemplo, si queremos ver el funcionamiento de un LCD, y ponemos iniciar simulación y tenemos este ejemplo, y podemos revisar el código tanto con los bloques como con el texto, y así podemos analizar qué librería está usando, cómo lo está utilizando, cuáles son los métodos que usa del objeto que crea, y así podemos ir investigando para realizar otros proyectos más. Y hasta acá llegamos con este video. A lo largo del mismo vimos reseña de una variedad de componentes electrónicos que están presentes en el simulador de Tinkercad, desde los más básicos hasta algunos más complicados, como pueden ser los sensores de ultrasonido o los display LCD. Espero que te haya gustado, que te haya servido, y me despido hasta pronto.